Seguimos con nuestros videos, un tema más. Esta vez vamos a meternos al tema de capas y propiedades de línea. Capas o layers, que también se le menciona en inglés, y las diferentes propiedades que nosotros podemos darle a cada una de las líneas que estamos viendo en nuestro dibujo y estamos creando. Les comparto la pantalla en este momento y bueno, aquí tengo varios archivos que me quedaron abiertos de el último video. Los estoy cerrando porque no los vamos a necesitar. Y me quedo solamente con la planta que hemos estado trabajando durante estos videos. Aquí yo ya agregué algunas cosas más respecto a la última grabación. Agregué las ventanas, que por ahora no se notan mucho. Después de lo que vamos a hacer ahora sí se van a notar. Y agregué algunos muebles con sus medidas estandarizadas. La cama de 200 por 90, un escritorio de 100 por 50 y un closet de 120 por 60. Esas son más o menos medidas estandarizadas. Mientras las medidas que tenga sus dibujos sean estandarizadas, no habría problema. No existen camas de 1,80 m, 1,50 m, eso es muy pequeño, salvo que sean camas de niño o cunas o cosas así. Pero en cuanto a escritorio y closet hay varias medidas, ahí ustedes pueden incluir la que estimen conveniente. En este caso también puse un receptáculo de ducha en el baño que mide 70 por 110, por si quieren dibujarlo ahí. Eh, Basta con que dibujen el rectángulo, pero ahí yo le puse un poquito más de detalle para que se note mejor. En cuanto al tema en cuestión, las propiedades de línea que nosotros vamos a estar trabajando van a ser principalmente tres. Tenemos tres propiedades que son las importantes. Tenemos más, pero son tres las fundamentales. Entre ellas tenemos el espesor de la línea, espesor de línea, tenemos el color de la línea y tenemos el tipo de línea. ¿A qué nos referimos con el tipo? Nos referimos a si son líneas segmentadas, líneas continuas, líneas punteadas, líneas que mezclen características de las que acabo de mencionar, etcétera. Entonces aquí nosotros vamos a darle propiedades a nuestras líneas y vamos a hacerlo mediante la herramienta capas. Primero que todo veamos acá cómo nosotros agregamos propiedades a una línea. Yo tengo que seleccionarla, por ejemplo acá voy a seleccionar esta línea y dentro de nuestra pantalla tenemos un grupo que se llama propiedades, que en mi caso, como yo tengo un computador con una pantalla no muy grande, una pantalla de 14 pulgadas apenas, está el grupo resumido. Aparece aquí solamente el nombre. Pero si yo le hago clic a la flecha, me va a aparecer el grupo desplegado tal como se debería ver en un computador con una pantalla más grande. Este es el grupo de las propiedades. Y las tres propiedades que yo mencioné anteriormente están ahí arriba, en estos tres menús desplegables. Tenemos el color como primera opción, tenemos el espesor de línea, segunda opción, y el tipo de línea como tercera. Al lado tenemos un botón que se llama igualar propiedades o match properties, que lo vamos a ocupar bastante, pero por ahora lo vamos a dejar para el final. En este momento, y por defecto, el programa me arroja la frase by layer, que quiere decir que el color, el espesor y el tipo de línea están asignados a esta línea por capa. Ya vamos a llegar al tema capa. Por ahora no les debiese decir nada, pero ya vamos a hablar de las capas. Entonces aquí yo, por ejemplo, podría elegir el color como medio violeta que tenemos acá y la línea va a quedar de color violeta. Se ve ahí, ¿verdad? Lo mismo con las otras dos propiedades. Si yo le pongo, por ejemplo, otro tipo de línea, tengo que cargarlo, tengo que irme ahí donde dice Other y cargar los tipos de líneas, aquí donde dice Load. Por ejemplo, voy a cargar esta línea, esta, la ACAD ISO 04, que es
con segmentos y puntos. Entonces, ahora que ya tengo la línea cargada, me voy de nuevo a mi línea, propiedades, tipo de línea y elijo la ACAD ISO 04, que fue la que cargué recién. Y ahí me quedó mi línea de color violeta y además con el tipo de línea que acabo de seleccionar. El espesor de línea también se lo puedo configurar desde acá, pero ojo que en la pantalla no se ven los espesores de línea. Los espesores se ven solamente cuando yo genero un archivo de impresión. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner 0,7 y no se va a ver la línea de 0,7 milímetros de espesor, que es bastante gruesa. Se ve tal cual, pero si yo lo imprimo esto, ahí me va a aparecer la línea con sus espesores de línea correspondientes. Y da lo mismo si hay impresión real o impresión digital. En ambos casos, si yo, por ejemplo, genero un archivo PDF, me va a aparecer ahí los espesores. Entonces ahí están las tres propiedades más importantes. Ahora, ojo, muy importante lo que vamos a mencionar ahora. Esta no es la forma correcta de poner propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué esta no es la forma correcta? Porque implica que yo vaya objeto por objeto configurando sus propiedades. Y pensemos que nosotros tenemos un archivo tremendamente simple acá, una cosa muy, muy sencilla, y aún así tenemos en pantalla en este momento 65 líneas. Entonces es una locura hacer 65 veces lo mismo que acabo de hacer con esta línea. Y es por eso que nosotros vamos a ocupar una forma más rápida, una forma optimizada de generar las propiedades de línea. Y es ahí en donde aparecen las capas que mencionábamos en el título de este video. Voy a devolver mi línea a sus propiedades originales, by layer, a todo. Y nos vamos a meter ahora al tema capas. Las capas son una herramienta que tienen varios programas, entre ellos AutoCAD, que nos permiten gestionar la información, que nos permiten separar la información, generando diferentes capas, claro, ese es el nombre, capas, pero iba a decir que son como una especie de grupos de elementos. A estos grupos nosotros le denominamos capas y la gracia de las capas en AutoCAD es que nosotros podemos a cada capa darle sus propias características, sus propias propiedades. Entonces eso me ayuda a optimizar el proceso de dibujo. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a crear capas para nuestro trabajo y a partir de ello vamos a ver algunas cosas básicas respecto a este tema. ¿Dónde está el grupo capas? Ya vimos dónde estaba el grupo propiedades, está aquí en este sector con esta rueda de color. Puede que en las versiones más antiguas aparezca ligeramente diferente, pero la posición debiese ser la misma. El grupo capas lo tenemos acá más o menos al medio. Es el cuarto grupo de izquierda a derecha. Se llama aquí Layers. Y tenemos ahí un montón de botones de los cuales lo más importantes van a ser este que dice Layer Properties, este grande que aparece acá, y el menú desplegable, que me muestra todas las capas que tengo en este momento en mi dibujo. En mi caso acá yo tengo 4 capas eh, que se debe a los archivos que yo inserté. La capa por defecto es la capa 0, esa siempre debiese venir y lo más probable es que ustedes si no han insertado bloques solamente van a tener esa capa 0. Ahora, yo tengo 3 más porque recordemos que en el video anterior insertamos estos bloques que vienen con esas capas que son residuales. Yo, en estricto rigor, debería haber tratado de eliminarlas antes de insertar estos elementos en mi dibujo. Pero bueno, ya no lo hice, así que lo vamos a hacer después. Aquí están las capas de mi dibujo. Debiese aparecerle a ustedes solamente la capa 0.
el botón de al lado, este que dice Layer Properties, es de donde yo puedo gestionar estas capas. Yo le hago clic y se me abre esta ventana que es donde yo puedo crear, borrar, editar, modificar las diferentes capas. Y como pueden ver acá, tenemos una especie de listado de todas las mismas capas que recién estábamos viendo con diferentes propiedades aquí a la derecha. Entre ellas las tres que ya mencionamos: color, tipo de línea y espesor de línea. Así que aquí yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer acá es crear algunas capas que tengan relación con nuestro trabajo. Entonces yo voy a crear aquí 4 capas. Pongámosle 5 capas. Una primera capa que se va a llamar muros, en donde voy a incluir los muros de mi dibujo. Muros. Otra capa que se va a llamar mobiliario. Una capa que se va a llamar hatch. Vamos a ver qué son los hatch más adelante, pero por ahora vamos a dejar la capa creada. Una capa que se va a llamar ventanas, puertas y ventanas le vamos a poner. Y una última capa que se va a llamar cotas. ¿Cómo yo creo capas acá? Muy sencillo, tengo varias formas. La más fácil es con este botón que aparece arriba de las capas, el primero, de este listado de 4 iconos muy similares. El primero de ellos me permite crear capas. Y luego le cambio el nombre como a cualquier archivo de Windows. Ahí tengo mis capas. Después voy a tratar de borrar estas que tengo abajo. No va a ser fácil, pero vamos a tratar de borrarlas. Por ahora las vamos a dejar ahí. Y lo que yo debo hacer ahora es empezar a ver las propiedades que va a tener cada capa. Bueno, primero que todo vamos a hablar de estas primeras 4 propiedades, perdón, estas 4 propiedades que aparecen al comienzo, que son on, freeze, lock y plot. On, freeze, lock y plot, que es algo así como prender, congelar, bloquear y imprimir. Ya solamente con el hecho de leer el título uno queda más o menos claro de qué es lo que hace cada cosa. El on y el freeze son muy similares, ¿ya? El on y el freeze sirven para lo mismo, nos permiten a nosotros apagar capas. Pero la diferencia va a ser que el on prende y apaga las capas en todos los espacios de trabajo, mientras que el freeze solamente apaga las capas en ciertos espacios de trabajo. Como nosotros vamos a trabajar solamente en el espacio model, que es el que hemos estado trabajando y vamos a seguir en él, nosotros solamente nos vamos a meter al icono de on. El freeze no lo vamos a ocupar, pero tengan claro que ambos son bastante similares. El botón lock, que me permite bloquear capas y es un icono, un candado, lo que hace justamente bloquearme la capa para que yo no pueda seleccionarla, ni modificarla, ni hacerle ninguna edición. Cuando yo tengo elementos apagados con la ampolleta de on-off, los elementos desaparecen de pantalla. Pero cuando los bloqueo con lock, yo los veo, pero no los puedo editar. Finalmente, la última de estas propiedades, que es plot, me permite a mí imprimir o no imprimir alguna capa. Por ejemplo, acá la capa puertas y ventanas, si yo le hago clic al icono, me apareció un pequeño símbolo ahí de impresora no habilitada, y eso significa que esa capa no se va a imprimir. Esta propiedad es útil cuando nosotros tenemos alguna capa con información que no queremos que quede en el resultado final. Después de eso tenemos las 3 propiedades que ya mencionamos: color, tipo de línea y espesor de línea. Y después de eso tenemos un par de propiedades más que por ahora no nos vamos a meter porque no nos da el tiempo y no viene al caso.
Son cosas que rara vez se usan. Muy rara vez. Yo no la he usado nunca. Bueno, pero nosotros aquí entonces nos vamos a meter a las propiedades de nuestras capas. Y yo lo primero que voy a hacer acá es, a cada una de las capas que creé, muros, mobiliarios, hatch, puertas y ventanas y cotas, asignarles un color diferente. Por ejemplo, mis muros van a estar en rojo, el mobiliario lo voy a dejar en celeste, ahí con ese celeste, como un azul en realidad, como un azul petróleo. El hatch lo voy a dejar en gris. Ahí ustedes le ponen los colores que quieran. Esto en verdad no da lo mismo, pero para el nivel que nosotros vamos a llegar, eh, no es necesario ser muy específico con los colores. Puertas y ventanas lo voy a dejar ahí de color verde. Y las cotas las voy a dejar en naranjo. Pongámoslas en naranjo. Esos son mis colores. Cada una de las capas que yo creé le puse un color diferente. Las líneas las voy a dejar todas continuas, no tengo ninguna línea que necesite que sea segmentada. Y el espesor de línea, como nosotros no vamos a imprimir esto, no necesito tampoco editarlo. Así que por ahora lo voy a dejar así, solamente con el color diferente. Una vez que yo tengo creadas mis capas, tengo que empezar a asignarlas a mi dibujo. Aquí todo está del mismo color que yo lo tenía antes de crear las capas, y eso es porque no he asignado ningún objeto a la capa correspondiente. Y eso es lo que voy a empezar a hacer ahora. Por ejemplo, todas mis líneas que son muros, las voy a dejar en capa muros. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. Y para eso voy a seleccionar todas mis líneas de muro. Ahí están todas mis líneas de muro seleccionadas. Por ahí se me coló una que otra línea, pero no importa. Ahí están todas mis líneas de muro seleccionadas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es en el menú desplegable, irme a la capa muros y seleccionarla. Y ahí, incluso antes de que la seleccione, solamente poniéndome encima, los elementos quedaron de color rojo. Y ahí están ahora en capa muros. Voy a hacer un pequeño ajuste acá porque esta línea me quedó muy larga. Fíjense que acá, donde puse la ventana encima, no corté el muro. Y la línea, si yo la selecciono, va de lado a lado. Entonces voy a solucionar eso con herramienta Trim, de recortar. Selecciono acá y voy a cortar ahí mis líneas. Lo mismo voy a hacer acá abajo. Selecciono acá y corto mis líneas con herramienta Trim. Y ahora sí, cuando yo selecciono la línea del muro, están con los segmentos correspondientes. ¿Qué otra capa creamos? También creamos la capa puertas y ventanas, así que yo voy a seleccionar estas líneas de la ventana y las voy a mover a la capa puertas y ventanas. Las voy a mover a la capa muros. Y así yo debo ir asignándole capas y por ende propiedades a cada una de las líneas que yo tenga en mi dibujo. Y volviendo un poquito para atrás, cuando nosotros vimos el grupo propiedades, hablamos un poquito de este botón, el Match Properties, que se ocupa bastante. Y ahora lo vamos a ocupar de hecho. ¿Para qué sirve el botón Match Properties? Lo que hace este botón es que me copia las propiedades
de una línea, incluyendo la capa, incluyendo todo en realidad, la medida, el espesor, todas esas cosas las copia y las asigna a todas las demás líneas que yo elija. Entonces, fíjense en lo que yo voy a hacer acá. Me voy a ir aquí a botón Match Properties, lo selecciono. Ahí el programa me está indicando, dice, seleccione el objeto de origen. Y en este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta línea verde. Y ahora me dice seleccione objetos de destino. Entonces voy a seleccionar todas las líneas que debiesen ser puertas y ventanas. Y todas esas líneas van a quedar con las propiedades que yo seleccioné. Ahí están. ¿Qué otra capa teníamos? Capa mobiliario. Yo voy a agarrar mi cama y la voy a mover a mobiliario. Y acto seguido con el botón Match Properties voy a copiar las propiedades de esta línea a todo lo que sea mobiliario. Ahí está, todo mi mobiliario en capa mobiliario. ¿Qué pasa con los artefactos que yo ya tenía con color? Yo también los voy a dejar ahora en la capa mobiliario. Les voy a hacer clic también. Los voy a mover a capa mobiliario. Pero va a pasar que de que cuando yo les haga clic, no se les va a cambiar el color porque ya tenían un color asignado por el bloque. Veámoslo inmediatamente. Aquí, ahí ya le hice clic a ese bloque y no cambió su color. Lo mismo con el WC, lo acabo de hacer, y ahora con la silla. Los tres objetos están en capa mobiliario, pero no cambiaron su color. Esto es un problema típico de bloques. Ya lo hablamos en tema bloques, pero ahora lo estamos uniendo con el tema propiedades. Esto es un problema típico de bloques. Y es que las líneas que componen este bloque ya tenían una propiedad. Y aquí lo que está mandando es la propiedad que tenían las líneas y no la propiedad que tiene el bloque. Si se fijan aquí el bloque, yo lo seleccioné y me indica acá el programa que está en capa mobiliario. Está en la capa correspondiente. Pero, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que meterme aquí al Block Editor y dejar todo esto en la capa por defecto, que es la capa 0. Y ahora sí, mi bloque tiene las propiedades que yo le asigné al bloque. Así que voy a hacer lo mismo por acá. Selecciono todo, me voy aquí a capa 0. Y lo mismo por acá. Selecciono todo y me voy a capa 0. La capa 0 es la capa por defecto, no olvidemos de eso. Y ahora sí mis bloques están en el color correspondiente, salvo algunos detallitos que quedaron ahí de color gris, que yo igual lo puedo modificar si es que me meto al bloque de nuevo y les cambio el color, pero no vale la pena porque son detallitos muy pequeños. Y ahí están las propiedades del dibujo. Nosotros creamos dos capas que no hemos utilizado, la capa hatch y la capa cotas. Ya vamos a llegar a eso más adelante. Pero por ahora hemos ocupado todas las demás capas. ¿Qué pasa con los botones que hay aquí en el grupo capas que son más pequeños? Bueno, son botones que me permiten a mí ahí ir haciendo las cosas que nos indica el icono. Por ejemplo, estos que tienen una ampolleta me permiten apagar o prender las capas. Estos que tienen el sol o un copo de nieve nos permiten ahí congelar las capas, bloquear las capas en el candado, y los demás son iconos que no se ocupan mucho porque son propiedades bastante similares a las otras.
Hasta ahora vimos las propiedades de línea y las capas, que es la forma óptima de agregar las propiedades a un dibujo. Pero no hemos hablado de para qué sirve todo esto que acabamos de hacer. Bueno, ahora lo vamos a ver. La gracia de trabajar de esta forma es que yo puedo gestionar mi información. Por ejemplo, si yo quiero editar solamente los muros, puedo yo con este botón, el botón Off, apagar todas las capas que no sean muros. Me quedo solamente con mis muros y trabajo con ellos solamente. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, en un trabajo muy avanzado, tenemos un edificio o alguna cosa en donde intervienen diferentes especialistas. Pensemos, por ejemplo, un edificio que está configurado a nivel eléctrico, a nivel de alcantarillado, a nivel de terminaciones interiores, a nivel de equipos de aire acondicionado. Cada una de estas especialidades va a ir agregando información al mismo archivo. Yo no voy a querer que toda esa información aparezca en el mismo dibujo. Y eso yo lo puedo gestionar mediante las capas, tal como lo estamos viendo acá. Aquí voy a prender todas mis capas de nuevo. Y claro, aquí no se nota tanto porque tenemos poquitas líneas, tenemos poquitos elementos, apenas 60 y tanto. Pero cuando tengamos 3 millones de líneas, 5 millones de líneas, que no va a ser nada de raro, va a ser mejor esta forma de configurar propiedades que irnos línea por línea. Y con eso vamos a cerrar este tema de propiedades de línea por ahora. Hay algunos temas que probablemente vamos a retomar después, pero por ahora nos quedamos solamente con esto. Bueno, yo también puedo, última observación, yo puedo seleccionar cualquier elemento y cambiarlo de capa en cualquier momento. Por ejemplo, esa línea la muevo a cotas o la dejo ahí de vuelta a mobiliario. Y de esa forma nosotros vamos a trabajar las capas en nuestros dibujos. Las capas son una cosa muy importante al momento de gestionar la información en AutoCAD, aunque al ser tan pequeñito este archivo no se note aún. Creo yo que cuando hagamos la evaluación final, ahí va a ser un poco más evidente la utilidad que tiene este tema. En el próximo video vamos a estar hablando sobre cotas. Vamos a poner cotas y vamos a ver cómo se configuran las cotas en un dibujo, como este. Vamos a poner las mismas cotas que tenemos en el archivo original. Así que nos vemos en el próximo video.